chicos, con el A, compartimos pantalla, lo que ustedes, ¿quién quiere compartir? Carolina, ya está abierta la pantalla. Ahí comparto. Yo no sé qué es compartir la pantalla, pero bueno, estoy acá igual, chicos, con mi Compartir grupo. la pantalla es que si ella tiene un power, lo van a ver todos. Ah, listo. Sí, nosotros hicimos eso, sí. Ahí está. Ponemos Listo. grabar. Muy bien. Bueno. Ahí se ve. Y no hay nada todavía, ahí tendría que verse. Está la pantalla como para que se vea, así que lo tenés que ubicar. Está cargando, creo, porque dice que... Sí, está empezando la función, dice. Bueno. Bueno, si quieren ir contando un poquito, hoy vamos a hablar de mayas, ¿no es cierto? De La los cultura mayas, maya sí. o maya quiché, así se llama. La que quiera empezar o el que quiera empezar, no hay ningún problema. Mientras creo que empezaba Luciano, ¿no? Empezaría yo. Dale. Pasa que necesito el mapa para compartir pantalla. Pero bueno, empezaría con... Para ir explicando. Se me trabó el Zoom en general. Sí, a mí también. Pero por lo que Si pensaría... no, lo puedes cortar y volver a subir. Sí. Sí. Ahí está, muy bien. ¿Ahí se puede? Sí. Perfecto. Bueno, ahí está perfecto, dale. Bueno, las zonas ocupadas por los mayas comprendían como las actuales zonas de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, el territorio de Quintana Roo, más o menos en el centro está el Petén, Guatemala, y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Más o menos sería todo el territorio que abarcaría la zona de los mayas. De aproximadamente 330.000 kilómetros cuadrados, más o menos. Bastante. Sí. Los periodos se dividió más o menos en 4 periodos, pero el primero no, como que no hay mucha información de él, y los 3 periodos que siguen sería el preclásico, el clásico y el postclásico. Bueno, tenía más o menos los años sería el preclásico sería el 2000 antes de nuestra era, hacia el 150, 200 después de nuestra era. Bueno, más o menos la fecha más antigua que encontré datada por carbono, por el método ese de datación de carbono, se ubica en Cuello, en Belice, más o menos en el mapa estaría ahí, en la parte derecha del mapa, el centro derecha del mapa. Y tiene fecha del 2600 de nuestra era, que sería el más antiguo que encontré, pero obviamente antigua todavía. Y recién en el 1800 antes de nuestra era, hay ¿cómo es? Como otra fecha, otro asentamiento, pero es más ya del pueblo, que se ubica más en el 1800. Ese ya dije. Ubicada en la región de Soconusco, en la costa del Pacífico, sería más o menos hasta las Chiapas, creo. Y ya cuando como el origen ya de los mayas en sí, como una civilización, como una comunidad, serían los 400 antes de nuestra era. O sea, el periodo que abarca el desarrollo para que se transforme en una civilización sería en el 400 antes de nuestra era al 250 después de nuestra era. Lo vamos a poner contento a Gabriela. Ahí ya vamos a tener la lista de Child. Así es, exactamente, la lista de Childs. La parte de la formación la parte de lo que dijo, ¿quién habló? Porque no lo escuché. Luciano, ¿no? Luciano, Luciano, sí, lo que dijo.
Lo que dijo justo Luciano, la parte de la formación de los estados, cuando ellos se empiezan a sentar en distintas partes y se quedan en un lugar y ya empiezan a formar lo que es el periodo del estado de la formación de Muy las bien, ciudades. muy bien, perfecto. Y en un punto Adelante. ese estado más o menos. Ese tipo al comienzo eran pequeñas aldeas que no tenían muchas diferencias sociales, pero cuando empezó a avanzar los años, empezó a crecer con rapidez la población y las diferencias sociales se profundizaron y nada, se empezó a requerir más alimento, entonces los mayas empezaron a experimentar eh, como avances en la agricultura y otros sistemas para conseguir alimento y nada, hicieron sistemas de irrigación, así como los aztecas con las chinampas. Chinampas. En realidad es otro sistema, pero es más o menos también un sistema que le permite organizar los campos de cultivo. Sí, es más similar para recuperar tierras que estaban Claro. inundadas y, y nada, al crecer más crecer más la comida y la población se aumentó aún más y se empezó como a dividir más los sectores, se empezó a profundizar más. Fíjense qué interesante lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de la prehistoria y decíamos que tomaban como salvajismo ese periodo? Y si nosotros lo pensamos desde el punto de vista social, en realidad las organizaciones estatales traen una mayor jerarquización de la sociedad, ¿no? Una mayor estratificación, o sea, más desigualdad. ¿Entienden lo que digo? Es decir, a medida que se profundiza la civilización, también se profundiza el grado de desigualdad. Es un poquito lo que hablaban ayer con los aztecas, ¿no? Lo que estaban diciendo ayer. Sí, adelante. Profe, si quiere Luciano, voy con un poco la estratificación. Dale. Que era una sociedad bastante dividida en estratos, digamos, más que nada cuando se empezó a administrar y junto con el cultivo y con la agricultura, eso se empezó después con los números, el calendario y todo eso, esas cuestiones administrativas mucho más. Pero bueno, podemos decir que en la cúpula, digamos, están los caciques, que se llaman Alach Minik, que significa el verdadero hombre, y bueno, es un cargo hereditario con funciones civiles, religiosas y militares. Después, bueno, más localmente, tenían un jefe que se llamaba Batab, y que lo representaba a este cacique en su lugar, digamos. Bueno, eran asuntos locales y tenía varios consejeros que tenían que llegar a decisiones juntos, digamos. Que bueno, nada, estaba a cargo de los soldados y de los hijos, digamos. Bueno, era bastante venerado. Y después de él serían los tupiles, que es una suerte de policía que, bueno, hacía respetar un poco la ley. Bueno, eso dentro de los nobles también serían como los primeros los que se encargaban de eso. En sí los nobles, después abajo de los sacerdotes serían la clase que le sigue. Y sí, los sacerdotes son eh, tenían mucho prestigio y tenían varias funciones. Se podían encargar del culto, de la veneración de los sacrificios, pero también del arte y de la ciencia, porque también practicaban astronomía, la cronología, la escritura, un poco la adivinación. Pero bueno, también había adivinos que eran bastante estimados por el pueblo, que se llamaban chilanes, y debajo de eso, casi a lo último, viene el Nacom o el sacrificador, que tenía
que no era muy bien conceptuada y que tenía ayudantes para su tarea. Y bueno, lo último serían los esclavos, que, que bueno, pueden ser prisioneros de guerra o infractores de la ley, del derecho, digamos, que eran privados de la libertad y condenados a trabajar hasta pagar su crimen. Bien. Y bueno, se compraban como una mercancía, básicamente, los esclavos. Bueno, Otra vez estamos teniendo acá, muy pegadito al poder político, digamos, el poder del templo, ¿no es cierto? El poder de los sacerdotes, que además, fíjense qué interesante que está, ¿no? Carolina que está hablando, ¿verdad? Qué interesante lo que estás diciendo, porque ese mismo poder, que es un poder de alguna manera del culto, del templo, ¿no es cierto? Un poder religioso, si ustedes quieren, está muy emparentado con la ciencia, ¿no? O sea, con sí, la astronomía, con la adivinación, con toda la ciencia, y en los mayas la ciencia va a ser muy importante. Después vamos a hablar del calendario seguramente y demás. Bueno, adelante. Está muy bien lo que Quería hacer estás una, hablando. Está muy bien, Carolina. bueno, Y Luciano también. Dale. no sé, digo yo, ¿quieren seguir a uno de mis compañeros? ¿Querés que siga yo, Carolina? Dale, dale. Sí, Víctor, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Voy a hablar Víctor. de Dale, dale. un poco de lo que es Te política. escuchamos Bueno, perfecto, dale. voy a arrancar más o menos así, ¿no? El pre-maya que arranca un periodo 300 antes de nuestra era, al 250, al 380. Al 320 es cuando recién se encuentran la placa de Jade y se toma como buenísima la referencia foto. la constitución desde ahí en adelante como el primer imperio maya, que está dividido en varias etapas, ¿no? Bueno, la parte más reluciente del imperio se dice que fue del 320 al 600 y después la segunda al 980. Lo que ellos, para formar una sociedad se necesita, para que una sociedad funcione tiene que haber una estructura que, como, ¿qué es lo que primero que para que funcione políticamente? El crecimiento. El crecimiento es lo que determina. Entonces, ¿qué es lo que da el crecimiento? La mejor alimentación que a base de un mejor cultivo, y entonces en eso se empiezan a jerarquizar, porque empiezan a haber las divisiones de clases, a ver, se empieza a expander. Y cuando se jerarquiza, ¿qué viene? Las diferencias sociales. Las diferencias sociales, bueno, vienen los ritos funerarios más elaborados y se empieza a elaborar una casta. Sumado a todo eso, los conocimientos que ya tenían sobre las ciencias, que era lo que forma, para que una sociedad sea floreciente, tiene que haber políticas para que funcione como un Estado. Si no, no hay desarrollo. Y en eso los mayos se caracterizaron, para que sean todo aquello que ha sido eh, en la historia para que haya funcionado, digamos que el orden es lo que hace que la sociedad tenga Una estructura. una estructura social Claro. que estaba determinada por 4 clases sociales, que decían los sacerdotes, los nobles, los, eh, los gobernantes, que digamos así, que eran los alak yunik, que tenían un consejo que estaba formado por, que digamos que no funcionaba como un rey. Entonces funcionaba la nobleza según la que daba las... intervenía con determinados consejeros, después seguía un gobernante, que era el Batap era, pero no tenía, el Batap era el que gobernaba en distintas ciudades, pero no tenía poder de decisión ni de eh, eh, cobrar impuestos. Él vivía de de los impuestos, de lo que lo daban a ellos.
Y después estaban los tupipulil, que tenían como una función tipo policial, que era mantener el orden y respetar la ley. Y los esclavos, digamos, los esclavos eran los que eran prisioneros o algunos que habían incurrido en algún delito y tenían que pagar de esa manera. Y bueno, una sociedad también, yo lo que leí a mí me llamó la atención en otras partes, que se fortaleció porque tenían comercios, funcionaban como comercios, tenían tratados comerciales, digamos, con otros, y que hacían los intercambios comerciales. Lo que ellos no tenían, piedras preciosas, a cambio de promesas de mejoras sociales. Entonces eso se iba dando de acuerdo a la casta, porque la casta la manejaban siempre los mismos, eran los sacerdotes, y todos los cargos eran los administrativos, eran que se heredaban, no eran electivos. claro, no eran electivos. Eso es más o menos lo que yo tengo pensado. Bien, bien. O sea que estamos viendo una sociedad profundamente jerarquizada y que no permite movilidad, ¿no es cierto?, en esa sociedad, donde otra vez estamos viendo el clero, o sea, el grupo religioso, con una gran dosis de poder, ¿no es cierto?, junto con el poder político. Como decíamos ayer, seguramente ese poder religioso era el que legitimaba a ese poder político. Porque imagínense, chicos, para que la gente pagara los impuestos tenía que haber una legitimación de ese Estado. O sea, tenían que creer que era justo pagar los impuestos. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quieren seguir a alguien del B? No sé si terminaron lo de la A. No importa, porque después vamos a... Hola. Me falta a mí. Sí, faltan Hola, varias. ¿cómo está, profe? Soy Anabel. Anabel, dale vos. Igual, chicos... Sí, bueno, yo iba a hablar un poco de... Sí. Yo iba a hablar un poco del declive o derrumbe, o como se le pueda llamar, de los mayas, ¿no? Primero quería decir, ante todo, que los mayas no se extinguieron ni desaparecieron, como leí en muchas cosas que googleé y muchas entrevistas y cosas que se hacen, donde dice que el pueblo de los mayas desapareció, y no, los mayas no desaparecieron. Lo leí en las culturas precolombinas, pude encontrar que hay casi 200 mayas, cosa que no sabía, lo sé ahora, de los cuales 1 millón, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, 1.400.000 están en Guatemala. Perdón, entre los que ¿esto escucha bien, chicos? Yo escucho perfecto. Sí, yo la escucho, sí. Bien. Sí. Excelente, presten mucha atención a lo que está diciendo Anabel, porque es muy claro. importante, es muy importante lo que está diciendo. Sí. Sin ir más lejos, leí una entrevista que le hicieron a una chica que tiene antecesores, se dice, ¿no? Del pueblo originario maya, y la persona que le hace la entrevista hablando le habla de, digamos, de la extinción de los mayas, de cómo habían desaparecido. Y esta chica se enoja ante esto y le dice, no, disculpame, pero yo vengo de descendientes de mayas, o sea, hay mayas, están ahora, lo que pasa que, bueno, mucha gente es como lo que es la historia, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Por eso yo me fijé en varias fuentes de lo que podría haber sido, del por qué, ¿no? Fue la decadencia de los mayas. Primero leí esto de las culturas precolombinas, donde dice que hubo una guerra, ¿no es cierto?, entre tres ciudades que se habían, a ver, por acá lo tengo, se habían juntado primero y prosperaron, ¿no? Mayarán, ¿puede ser? Mayapán. La Liga de Mayapán. Itza, Chichén y Mayapán. Eso. Perdón, chicos. Primero prosperaron, ¿no? Perdón, Anabel. Si se corta, nos volvemos a conectar todos, sí. Otra vez. Sí, dale. Sí, la escucho. Se corta, ¿no? No.
Si se corta la señal, minutos. porque nos quedan 10 minutos, nos volvemos a conectar con la misma, Anabel. ¿Está bien? Ah, bueno, está perfecto. Es Bueno, como les contaba, importante. está bien. No quiero perder el hilo. Bueno, estas se juntan las tres ciudades, Chichén y Mashcam, empezó a prosperar. ¿Se me escucha, no? Sí. Floreció la cultura, empezó a prosperar, le empezó a ir mejor. O sea, tenían una buena política. Yo creo que tiene que ver con eso, como que tenían una buena persona que los guiaba. ¿Qué pasa? Ante esto, se revela una de las ciudades, y bueno, y ahí ya empezó la esclavitud, empezó la matanza, empezaron las cosas malas, digamos, ¿no? No decir exactamente fechas, 1194, cuando empezó la guerra. No se sabe de qué se separan estas tres ciudades, pero lo que se sabe es que, digamos que se vino todo abajo. Se vino todo abajo. Parece que se Claro, cortó. no, porque no quiero decir algo que no es, por eso estoy. Es que está No, muy no, bien, no. está muy bien lo que estás diciendo, Anabel. Y hay algo que es muy importante Hola. de lo que vos dijiste. ¿Escuchás? Ah, listo, bueno. ¿Podés escuchar? ¿No? Los mayas acá dice, los mayas de Chichén se rebelaron. Sí. Ocuparon Mayapán. Perdón. Ah, sí, la escucho. Chichén Itzá es una ciudad, porque acá hay algo que es muy importante. ¿Cómo se organizan estos pueblos? ¿Hay un estado unificado o son pequeñas ciudades-estado? ¿Cómo son, chicos? Cualquiera, de los que tienen. Pues. Ciudades-estado, profe. Ciudades-estado. Exacto. Iba a decir lo mismo. Por eso se las compara. Por eso se las compara con el Estado de Grecia, como en Grecia que estaban Esparta, Atenas, entonces exacto. Es una similitud. Por eso muchas veces se dijo que... ¿Quién es que está hablando? Perdón. Víctor. Víctor, dale. Galeano. Sí. Víctor. Dale. Por eso muchas veces se tomó como ejemplo que éramos era como la Grecia de la América. Exacto. Porque funcionaba como un Estado, como Atenas, Esparta, y bueno, acá también se daban las distintas ciudades que hubo, ¿no? Que crearon ellos. Claro, por eso hicieron una liga, lo que dijo Anabel muy bien, que es la Liga de Mayapán, justamente para unirse de alguna manera, estas pequeñas ciudades constituyeron una liga. Esto es muy importante. Y es muy importante lo que dijiste, que no están extinguidos, porque hoy toda la comunidad existe, y si ustedes se acuerdan de la que fue premio Nobel, Rigoberta Menchú, tiene antecedentes mayas, o sea que de ninguna manera podemos hablar de extinción, de lo que claramente se extinguió el Estado maya, tal cual era el Estado, pero no la cultura y el pueblo, ¿cierto? Que es lo que hoy todavía existe. Yo quería hacer una pregunta. Sí, dale. Hablando de la Liga de Mayapán, estaría bueno decir que Chichén Itzá sería como la ciudad de Dios para ellos, eran templos para ceremonias también. Uxmal sería más que nada para la Yucca, Mayapán también, digamos, y que uno de los motivos por los cuales se pudo haber desintegrado esto fue una pelea entre Chichén Itzá y lo que estaba diciendo Ana, Mayapán cuando logra Mayapán ganar y después Chichén Itzá se revela, y bueno, todo eso, y después como matan a todos sus hijos y a todos los jefes, y eso como que termina en un caos que termina en como la desintegración de todo, y cuando vienen los españoles unos años después, no encuentran el esplendor de las artes que tuvo la Liga, porque tuvo mucha arte, mucha estabilidad, digamos, pero encuentran todo este caos. Y me parece importante la Liga, por eso la pusimos también, porque
fue como uno de los primeros intentos en América precolombina en la constitución de estas ciudades, porque como bien dijimos, eran ciudades separadas, no había una consolidación de Estado que pueda regular las riquezas, los excedentes, o que puedan estar todo unificado, digamos. La Liga fue una de las primeras unificaciones que tuvo un éxito de 200 años, y no solo en los mayas, digamos, sino uno de los primeros intentos en la América precolombina. Entonces como que también hay unos actores que dicen que no sé si es muy cierto hablar de un estado, una ciudad-estado en su esplendor como la definición, porque claro, eran ciudades dispersas que tenían sus jefes locales y que nunca se llegó a esa unificación como la Liga, que bueno, duró 200 años, pero Claro. fuera de eso no hubo una Y unificación. así terminaron peleando también después. Es como que hay autores que proponen el Claro. término de estado embrionario, como que fue un estado embrionario que pudo llegar a tener unas definiciones similares a las de ciudad-estado. Pero está bueno decir que no fue un estado constitucional. Algunos dicen que no fue un estado, en realidad no están la mayoría de acuerdo. ¿Por qué? Porque, Claro, había como dos ¿por qué Yo habría creo que se sido? unificaron para juntar fuerzas también. Exacto, pero ¿por qué decimos nosotros que sí había un estado? ¿Qué elementos nos mueven? Chicos, si se corta nos volvemos a conectar, y los del B también, que van a tener que exponer, ¿eh? No El se me- Estado es un conjunto de instituciones. Exacto, pero además, como decía, ¿no es cierto? Child, ¿tienen escritura los mayas? Sí, 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 sí. tenían sí, sí, escritura. ¿Tienen monumentos? Sí. 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 ¿Tienen Jeroglíficos, un Son una astronomía, sociedad. de tributos? Sí. O sea, Sí. tienen intercambio todos los, comercial. tienen todos los Templos, elementos de un Estado. ¿Mm? ciencia. Claro, Cumple tienen ciencia, con el requisito. exacto. O sea que nosotros en realidad no compartimos lo que dicen esos autores, porque cada una de esas ciudades era en su entidad pequeña un Estado. ¿eh? Lo que pasa que, por supuesto, no era el Estado inmenso, el Estado que fue los incas, por ejemplo. Los que vayan a dar incas se van a dar cuenta que es otro Estado totalmente diferente. Pero eran pequeñas ciudades que funcionaban para el resto como estados. Cuando decimos la Grecia americana, yo digo que a veces a mí me encantaría decir la malla europea, ¿no es cierto?, cuando hablamos de Grecia, porque ponemos un ejemplo de Grecia como si fuera que nos tenemos que parecer a Grecia. En realidad son ciudades-estado. Y en un momento nombra al Imperio Romano en los textos. En los textos, claro, porque buscan una similitud, ¿no es cierto?, con algo que se conoce. Pero en Bueno, realidad, capaz por eso es porque no eran estados, pero claro, Quería decir, sí, quería decir lo que usted dijo también es importante, que lo que dijo usted con los requisitos, con la formación de los estados, con lo de la escritura, ¿quién todos habla? forman un Gaby, ¿no? conjunto, ¿Gabriel? sí, Sí, dale. forman todo un conjunto que cumple con los requisitos que Chay dice en el texto, en la parte de la formación de los estados. Claro. Por eso Tal cual. Y lo yo volcamos. se los mandé leer, porque si ustedes se ponen en duda, ¿no?, considera o no era Estado, uno busca esa listita y se va a dar cuenta que se dan todos esos requisitos, que están implícitos en ese Estado. Entonces, claramente podemos hablar de ciudades-Estado. Bien. Ya nos queda. Sí, se va a cortar. Yo tenía solamente para agregar, algo que Ogliedi, sobre que había una sequía, puede ser, o dos sequías que habían devastado el área, pero que no se sabe. O sea, lo investigaron historiadores a partir de lo que vieron en las cuevas. Sí, Pero